estamos con una persona con una capacidad de análisis, muy aguda su capacidad de análisis, una persona observadora de la realidad nacional. Él es sociólogo, es político, hoy también está metido en los medios de comunicación. Me refiero a Camilo Suárez. ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué tal, Ignacio? Bueno, un gusto. placer. Gracias por la invitación, ¿eh? Un gusto estar aquí contigo. La pregunta obligada, repetida, no voy a ser muy creativo, Camilo. ¿Cómo le ves a Marito hoy cumpliendo 100 años? 100 poder? días. 100 días en el Sí. poder, 100 días. Es que vos sabés que en estos días están empezando a aparecer los análisis con relación a los primeros 100 días. Sí. Y siempre le digo a la gente, en estos días, el sábado pasado me tocó participar de un panel de análisis de coyuntura justamente con la gente de Dende. Y decía, en 1933 cuando llega Roosevelt al gobierno, es que se acuña eso de los 100 días de gobierno, que no es ninguna ley, ninguna norma establecida, pero de alguna manera cuando Roosevelt llega al gobierno, después de aquella gran depresión del 29, se plantea como que necesita cohesionar a toda la sociedad norteamericana y dice, necesito 100 días de comprensión, tolerancia y de acompañamiento. Entonces envía un paquete de iniciativas legislativas al Congreso norteamericano que en esos 100 primeros días se aprueban, no tienen efectos trascendentes para la sociedad norteamericana, pero sí marcan de alguna manera el rumbo de hacia dónde iría su gobierno. Entonces a partir de allí uno evalúa los gobiernos en sus primeros 100 días, midiendo qué es lo que hizo en esos 100 primeros días, no tanto como el resultado inmediato, sino que como la impronta que le daría al gobierno. Bueno, entonces uno analiza necesariamente comparando con otros gobiernos en otras situaciones. El gobierno de Mario Abdo está cumpliendo ahora, en esta semana, está cumpliendo 100 días de gobierno. Si nosotros analizáramos y comparáramos con el gobierno de Horacio Cartes y el gobierno de Lugo, tomemos esos últimos dos gobiernos. O incluso podemos ir al gobierno de Nicanor Duarte Frutos también, los tres últimos gobiernos. Vemos que Nicanor tomaba al gobierno en una situación de crisis regional, de default de la Argentina, el corralito, y rápidamente le pone a borda al ministerio, frente al Ministerio de Hacienda y toma algunas medidas económicas diciendo, señores, vamos a ir por aquí para evitar la cesación de pagos y tratar de estabilizar el barco. Se ve que la impronta de Nicanor iba por una reforma fiscal. De hecho, es, digámosle, lo que hoy, 15 años después, uno ve como herencia. Lo que hizo Borda Nicanor. Exactamente. En el caso del Lugo, uno ve que en esos primeros 100 días se toman algunas medidas que marcan su impronta diciendo va a ser un gobierno de cariz social. El tema de el no pago de arancel en la salud pública, por ejemplo, es una medida que se recuerda. En el caso de Cartes, Cartes envía al Congreso 3 proyectos de ley, que es el proyecto de ley de alianza público-privada, la modificación de la ley de defensa nacional que le permite al Poder Ejecutivo disponer de las fuerzas militares para conflictos internos, cosa que no se había visto desde el 92 hasta ese momento por la nueva Constitución, y el tema de la ley de seguridad, responsabilidad fiscal. Entonces uno veía que el gobierno de Cartes hizo Además el tema de transparencia y acceso a la información que se dio rápidamente, ¿no? Se vio rápidamente eso, aunque digámosle, esto es la iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo de la transparencia era como que una lucha de la sociedad civil, el Poder Ejecutivo se hace eco y empuja. Claro. Pero ¿qué dice el gobierno propiamente como algo suyo? Dice, bueno, este es mi paquete. Entonces uno ve el gobierno de Cartes y analiza en base a las medidas que se plantean en ese momento. En el caso de Mario Abdo Benítez, uno tiene que analizar... Ahora me entrar en el tema. Tiene que analizar un poco qué es lo que hizo entonces en esos primeros 100 días. ¿Qué hizo? Y uno ve que la iniciativa que tomó Mario Abdo Benítez en estos primeros 100 días de enviar al Congreso, de decir, bueno, esta es mi iniciativa, lo único es la creación del llamado Superministerio de las Comunicaciones con Alejandro Peralta Bierzi al frente, que más pareciera ser una retribución a una alianza con un grupo corporativo y económico, el grupo Bierzi, para tener apoyo político al gobierno de Mario Abdo, que una medida que pueda tener un alto impacto. Después, Mario Abdo se dejó llevar por la inercia de la máquina de gobierno. O sea, uno no ve ninguna iniciativa que pueda decir va a haber un cambio o un giro de timón. Incluso el equipo económico de Mario Abdo es prácticamente el núcleo, es el mismo que era el de Horacio Cartes. Fíjate lo que decís, Camilo. Se crea un superministerio de comunicación, pero la gente empieza a hacer reparos a la comunicación que está haciendo el presidente de la República. Se va al Vaticano y lo que sale como comunicación fue la delegación que integró esa comitiva. Va a Taiwán y sale el tema del director de migraciones que cae en una contradicción ahí con una taiwanesa. Digo nomás, ¿le ayuda ese superministerio a la comunicación que quiere hacer hoy el gobierno de Mario Abdo? Evidentemente no, pero también yo con respecto al tema de la comunicación presidencial, ya desde gobiernos anteriores suelo ser bastante crítico en relación a que a veces se le pide a las secretarías de comunicación productos que no están en su alcance.
porque los protagonistas mismos de la comunicación, el propio presidente de la República es el que tiene que dar la posibilidad de que la comunicación sea un problema solamente técnico. El problema es el siguiente. El episodio que vos recordabas, que ya pasó desapercibido por tantos escándalos que se sucedieron, el caso de Taiwán, no tiene que ver con el problema de la Secretaría de Comunicación, tiene que ver con que Mario Abdo llega al gobierno a partir de una amplísima coalición de gente en contra de. O sea, ¿cómo se conformó Colorado Añetete y esa amplia alianza que llega finalmente a darle la victoria? En un primer momento con aquellos que quedaron fuera del círculo de distribución de poder de Cartes. En un segundo momento, aquellos que eran radiados y excluidos del círculo de poder de Cartes. Y en un tercer momento, con aquellos que ya no encontraban en Cartes la posibilidad de disputar el periodo 2018-2023. O sea, como diría aquel poeta, les unió el espanto, formaron Colorado Añetete, no en base a un programa político, sino que en contra del poder gigantesco que tuvo Cartes. Y entonces tiene que pagar en el gobierno distribuyendo cuotas. El caso del director de inmigraciones, que en Taiwán protagoniza un bochorno, es imposible solucionar con la Secretaría de Comunicación. Y el caso del Vaticano, que yo decía, yo no le critico a un presidente de la República que viaje, me parece bien que viaje y que viaje mucho. El problema es que viaja y da una imagen al país de, en un viaje le lleva un correligionario el que le dio el cargo, siendo absolutamente ineficaz para el cargo, pero porque tenía que pagar favores. Segundo, le lleva a los amigos y a las esposas de los amigos para salir en la foto con el Papa. Mira, Camilo, sos muy observador, te pregunto. ¿En verdad estos son los temas trascendentes para la gente, para la opinión pública, o la prensa agarra lo secundario? ¿O Marito y su equipo de comunicación no supo instalar para qué viajó al Vaticano y para qué viajó a Taiwán o a Italia en este caso? Yo creo que es una mezcla de varias de las cosas que decía Ignacio. ¿Por qué? No me parece que haya un plan claro en este gobierno de qué hacer, hacia dónde ir. Me parece que es dejarse llevar por la inercia. En ese sentido, al no haber protagonismo proactivo del gobierno, es decir, esta es nuestra agenda, claro, la prensa va a agarrar lo que se le presente nada más. Y se le presentan este tipo de episodios que son anecdóticos, pero que en realidad es la agenda del presidente de la República. Porque, por ejemplo, el caso Metrobús, que es una herencia del gobierno pasado, se va al propio ministro de Obras Públicas al sitio de obra, al punto de dejarse llevar por su faceta más humana, se quiebra, llora. Me parece que es un acto muy bueno de acercarse a la gente que está sufriendo. Dice él, la empresa se va, pero van pasando las horas, los días, y la empresa no se va, la empresa se queda, la empresa continúa. Y esos hechos de corrupción que se planteaban del gobierno anterior tienen un problema, porque el Ministerio de Obras Públicas no plantea que hay que hacer una investigación a tal o cual. O sea, ¿cómo queda entonces la agenda de la prensa? Si no toman la iniciativa al gobierno, van a agarrar cualquier cosa. Mira, dos cositas, Camilo, que acabas de decir. No solo estás diciendo que no hay una política de Estado, sino que aparentemente no hay una política de gobierno, y lo otro, que no hay una línea comunicacional que pueda bajar temas de interés general, porque por lo que estás diciendo, el gobierno es reactivo, no es propositivo. Así es. ¿Es así? Así es. Y yo te digo porque la inercia le lleva. Insistí varias veces con este término, pero ¿sabes? Vamos a ver en la semana pasada nada más lo que sucedía. La semana pasada en la Cámara de Senadores se trataban proyectos de ley que para mí tienen mucha trascendencia, y proyectos sobre los cuales ni el gobierno ni la oposición se posicionaron de manera clara a la sociedad. Allí nomás pudimos enterarnos en las posiciones. Este paquete de impuestos a la producción de soja, a los cigarrillos, a las bebidas azucaradas y la trazabilidad. Bien, no se dice previamente cuál es la posición. Si desde el gobierno hay una ausencia, desde la oposición la situación es más crítica. Ahí está. El partido... Mira, te corto porque ya sé más o menos tu percepción sobre el gobierno de Marito. ¿Cómo está la oposición? Bueno, y allí te decía, si hay algo que le ayuda a Mario Abdo para tener todavía cohesión social y respaldo, porque tiene respaldo, todavía la gente confía en Mario Abdo, tiene que ver con que del otro lado hay un vacío absoluto. A Mario Abdo le sirve mucho hasta ahora tenerle a Cartes enfrente, porque Cartes es como una especie de chivo expiatorio. Suelo decir yo que en la figura judeocristiana es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Sí. Bueno, hay un problema y es herencia del gobierno anterior y es Cartes. De hecho, se hizo mucho daño. Entonces Cartes de alguna manera justifica todavía una coartada para decir, por eso estamos así.
El problema es que eso se va a ir agotando de aquí a unos meses. Cartes ya no va a ser el que va a explicar todo. Pero del otro lado, vos mirás, ¿quién hace de oposición hoy en día al gobierno de Mario Abdo? ¿Quién? Y yo encuentro solamente dos actores. ¿Quiénes? Que hacen. El cartismo, que tiene una política de oposición impresionantemente Pero el cartismo beligerante. está instalado porque Marito repite mucho que Cartes está detrás. Es Si una no, relación- hubiera sido una figura ausente. Es una relación de mutua necesidad. Ambos. De mutua necesidad. El cartismo le necesita a Mario Abdo refiriéndose a ellos como los enemigos para que ellos puedan credenciarse como oposición, y Mario Abdo le necesita a Cartes y a sus dispositivos mediáticos atacándole para decir esta es la oposición. Entonces la oposición está ocupada por dos actores, el cartismo y Paraguayo Cubas, como actor individual pero que representa un sentir, un malestar social más que nada. Vos mirás el Partido Liberal. El Partido Liberal es el segundo partido más importante del Paraguay, que creció en términos de representación legislativa ahora, creció. Está ausente, está mudo. Nadie sabe qué piensa el Partido Liberal, qué siente, vota de manera dividida como siempre. Entonces no es una alternativa. El Frente Guazú, que debería ser una oposición que coloque otros temas diferentes a la agenda tradicional, está ensimismado y encerrado en sus temas, como por ejemplo, bueno, el proyecto de la soja, pero le hablan a sus iguales nada más. Claro, O sea, no no habla- consiguen comunicarse con el resto de la sociedad. Camilo, te corto la discusión entre partidos políticos y te voy a un extremo. En un país pobre, porque mayoritariamente hay mucha gente pobre en Paraguay, no se instala el socialismo. Te divido ya entre liberales y socialistas. ¿Por qué no hay esa instalación? ¿Por qué esa idea no puede de alguna forma crecer? ¿Por qué el socialismo juega a perdedor siempre? Mira, yo siempre sostuve, y más en los últimos años, que la discusión en Paraguay no es liberalismo versus socialismo, porque ni siquiera aquellos que reivindican un pensamiento liberal en Paraguay fueron capaces de producir una revolución republicana con estándares liberales. O sea, Paraguay es un El país... PLRA no es liberal, ¿me está diciendo eso? No, el Partido Liberal es un partido conservador, eso clara y categóricamente. Liberal, categóricamente te puedo decir que no es. O sea, a mí me gustaría mucho tener ¿Y una la oposición izquierda liberal. Frente Guazú es socialista? Y la izquierda está encerrada en posiciones que reivindican algunos intereses mayoritarios, pero en posiciones más nacionalistas y conservadoras que en posiciones de izquierda, te diría. Porque, por ejemplo, esa controversia que se está dando ahora, muy preocupante, para mí es uno de los temas que hay que prestar mucha atención, ese conflicto que se da entre los llamados brasiguayos y campesinos paraguayos, es algo muy preocupante. Sí. Y allí la izquierda paraguaya no se diferencia de los sectores más ultranacionalistas de la derecha paraguaya, donde se le atribuye el origen de todos los males a los llamados brasiguayos. Yo soy una persona que claramente la gente sabe que soy de izquierda, pero también digo siempre, desde mi origen mismo, soy hijo de brasilero. Entonces el cuando apellido me lo dice vienen a todo. decir a mí, los brasiguayos, los brasileros y compañía, me genera cierto escozor y digo, esperen un poco. Hay paraguayos, bien paraguayos de cuarta y quinta generación, que son responsables de catástrofes paraguayas. Entonces, no busquemos chivos expiatorios en el Brasil. Mira Camilo, el tema de brasiguayos y campesinos no es solo un problema de Frente Guazú. Yo creo que se viene una feroz crisis, una problemática importante para este gobierno si es que no empieza a atender lo que está ocurriendo. Y mira, yo te digo algo, Ignacio, teniendo en cuenta el contexto regional ahora, mira, permitime 2 minutos tomarme allí. Ganó Jair Bolsonaro, que es ultranacionalista. Sí. Y me recuerda mucho, justo el domingo antepasado se recordaba la finalización de la Primera Guerra Mundial, 80 jefes de Estado en París, que recordaban ese armisticio del 11 de noviembre, que todos pensaban que esa es la última guerra. Finalmente el Tratado de Versalles del 19 da origen a la Segunda Guerra Mundial, caldeada por esos nacionalismos. Jair Bolsonaro, que es tributario de esa corriente ultranacionalista, tiene todo para repetir lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler tuvo la coartada de entrar a Checoslovaquia porque del otro lado de una cadena montañosa llamada los Sudetes, habían alemanes que eran maltratados por los checos. Mira, anoche nada más en San Pedro es asesinado un brasilero. ¿Quién a nosotros nos dice que un país portentoso como el Brasil, una de las economías más grandes del planeta, al no encontrar solución a sus problemas internos, trate de dislocar y diciendo, en Paraguay le maltratan a nuestros compatriotas? Y nosotros, siendo ¿Qué? funcionales a eso,
Por eso es que hay que bajar un poco allí los Y hay decibeles que y entender. analizar el problema. Y lo principal es, Camilo, que Bolsonaro fue electo para ser presidente de Brasil. Él tiene que proteger sus intereses y aquellos que están acá con nacionalidad brasileña, de alguna forma es parte de la política de Estado de Brasil, que me parece nosotros queremos que Brasil Así mismo. nos solucione todo finalmente, ¿verdad? Así mismo. Y ellos son personas que viven aquí en Paraguay, que están asentados hace muchísimo tiempo, que es cierto, tienen su cultura, su lengua, que cometen excesos, que tienen modelos productivos a veces bastante perjudiciales para el medio ambiente y para la propia economía campesina. Es cierto, pero no se puede atribuir todos los males a un problema étnico o de nacionalidades. Eso es peligroso. Fíjate que en esta discusión probablemente también sea una excusa. Vos te concentras en eso, pero tenés a miles de familias campesinas que sí necesitan un apoyo real, apoyo crediticio, Sí. apoyo técnico, pero no se da tampoco. O sea, parecería que estamos discutiendo cosas que sirve de excusa para no atender al resto de la población. Es una coartada, porque decir por culpa de nosotros no podemos hacer esto. Espera un poco, el Estado paraguayo tiene un montón de instituciones, de dispositivos, como para poder atender un montón de problemas. Es cierto que no todo se soluciona con voluntad, pero muchas veces no existe ni siquiera la voluntad más mínima para atender algunos problemas. Yo te decía lo de la semana pasada en el Congreso, que me parece que desdibuja mucho las comunidades políticas y justamente muestra que el problema no es derecha versus izquierda. ¿Cómo votaban la semana pasada? Por ejemplo, estos impuestos, habían sector del Partido Colorado que votaban al lado de un proyecto y sector del Partido Colorado en contra de otro. El Partido Liberal también partido. O sea, no había ni siquiera comunidades políticas que votan un proyecto u otro. ¿Qué es más importante en Paraguay, Camilo? ¿El partido político o los movimientos internos o los grupos que están representados en el Congreso? En Paraguay nosotros tenemos un sistema político donde hay dos grandes partidos, los partidos tradicionales, que son las únicas organizaciones políticas que sobrevivieron a sus fundadores y pueden reproducirse más allá de los liderazgos coyunturales que tengan. O sea, por ejemplo, desaparece Argaña, Lino Oviedo, Nicanor y el Partido Colorado continúa. Desaparecen Laíno, Yoyito Franco, Miguel Alonso Zaguer y el Partido Liberal continúa. Fuera de esos dos grandes partidos, el resto del tercer espacio no es ni de derecha ni de izquierda y depende mucho de sus caudillos. Una vez desaparecido Pedro Fadul, Patria Querida desapareció, porque la reocupación de espacio de Patria Querida en el Congreso ahora es casi marginal, no como en su mejor momento. El Encuentro Nacional con Caballero Vargas, el UNAC con Lino Oviedo, hasta ahora la incógnita de la izquierda. ¿El Frente Guazú va a existir más allá de Lugo o no? Porque Avanza País, que emerge con Mario Ferreiro, desapareció cuando Mario Ferreiro no fue candidato. ¿Y Lugo es de izquierda, Camilo? ¿Se puede decir Lugo es un referente de la izquierda, es socialista? No por lo que él dice, sino por lo que está haciendo o por lo que hace. Yo siempre dije que no, que Lugo es una persona que, digamos, le está en posiciones de centro. A veces coquetea con posiciones más conservadoras, a veces con posiciones de izquierda, pero, digámosle, si vos buscaras encasillarle dentro de la izquierda, me parece que estamos muy alejados de esa casilla. ¿Cuál es el futuro en Paraguay de la oposición? Yo creo que los colorados están en el poder, estarán cómodos, defenderán como ellos están acostumbrados, pero ¿la oposición tiene alguna proyección para el 2023, Camilo? Mira, yo creo que la oposición paraguaya, ahora en las últimas elecciones, digámosle, se le menospreció mucho en cuanto a los resultados que consiguió. Vamos a hablar de resultados puramente electorales. Mira que la victoria de Mario Abdo Benítez fue la victoria más pequeña desde 1989 hasta ahora. Nunca antes una diferencia del 3% se dio entre el ganador y el que perdió las elecciones. O sea, la oposición paraguaya creció mucho. La mitad del Paraguay no le votó a Mario Abdo Benítez. El Partido Colorado creo que está entrando nuevamente en esa dinámica del antiguo Partido Colorado. El clientelismo, el prebendarismo, o sea, es típico del gobierno de Mario Abdo, ya se ve mucho de eso. Y me parece que están encerrándose en el Partido Colorado pensando que toda la política paraguaya se va a resolver en las internas del Partido Colorado. Ojo, eso le tumbó al Partido Colorado en el 2008. El Partido Colorado ganó en el 2013 por el fracaso de la alianza, porque en la alianza no se supo resolver los conflictos y terminó partiéndose. Pero eso ya pasó y ahora el Partido Colorado va a tener 10 años. Y yo no sé si Mario Abdo va a terminar el gobierno de manera tranquila y calma o va a hacer nuevamente el ciclo histórico de todos los gobiernos colorados. Ignacio, 93-98, Guasmosi tuvo un intento de golpe de Estado y terminó pidiendo la hora. Sí. 98-2003 se le asesina a Argaña y hay un gobierno que se crea provisoriamente, González Maqui.
98, 2003. 2003, 2008, Nicanor, que tiene una fractura a la mitad de su gobierno con Castiglioni. Y eso le lleva a Lugo. Entonces, Cartes ya produjo una feroz crisis institucional. Mario Abdo se beneficia por haberle enfrentado en ese momento. Pero ahora, ¿qué excusa va a tener Mario Abdo para no llevar a un buen gobierno? El oviedoísmo se había retirado. No sé si Cartes va a tener la fuerza de dividir el Partido Colorado. ¿Qué decís, Camilo? Yo no creo que tenga esa fuerza, ni tampoco creo que sea un líder de futuro, Horacio Cartes, pero sí el cartismo es un espacio político donde va a crearse esas condiciones. Ojo, el cartismo hoy en día tiene una fuerza política que no tenía la disidencia del Partido Colorado a los inicios de Cartes. Mirá que Cartes manejaba la Cámara de Diputados y Hugo Velázquez era cartista hasta hace semanas atrás. Ahora el cartismo tiene 22 de los 42 diputados. Tiene mayoría. El efecto Donald Trump, el efecto Bolsonaro, Camilo, ¿puede darse en Paraguay? Paraguayo, Cuba puede representar una línea diferente al Partido Colorado y al Partido Liberal en el 2023? Yo creo que Paraguay es uno de los países donde más rápido existieron condiciones para que se dé esa ruptura antisistema, como se suele llamar. Donald Trump, Bolsonaro, hay varios otros en otras partes del mundo, en la propia Europa, en el centro de Europa hay el jefe de gobierno húngaro, Víctor Orbán, que también es de la misma tendencia y viene con esta posición populista. En Paraguay hace tiempo se dan esas condiciones. Mira que en Paraguay hubo una especie de consenso de élites para frenar eso. Lino Oviedo era el representante de esa corriente, ganó las elecciones internas del Partido Colorado en el 97 y le birlaron la candidatura. Ojo, yo siempre tuve posiciones críticas al ovidismo. Pero Lino Oviedo se molestó con el sistema, pero era parte del sistema. Pero Jair Bolsonaro es congresista hace 28 años. Y Donald Trump es parte de las élites económicas norteamericanas de hace décadas. O sea, es una persona que siempre frecuentó la Casa Blanca. No es una persona por fuera de, no es un outsider propiamente dicho, como se le podría decir a Paraguayo Cubas, o en su momento fue Fernando Lugo. Ahora, en Paraguay existen todas las condiciones porque el Partido Colorado todavía cree que la política paraguaya se resuelve al interior de la Junta de Gobierno y el Partido Liberal que se resuelve en la dicotomía Partido Colorado versus oposición. Hay un espacio gigantesco que puede ser utilizado por un outsider en Paraguay y que estos procesos no se dan en 5 o 10 años, se dan de la noche a la mañana. Claro, rápidamente. Mira, Camilo, que hacemos mucha crítica a los políticos y con razón. ¿Qué pasa con los sectores sociales? Sindicatos, cooperativas, movimientos campesinos, repito, un país donde hay una alta pobreza, pero aquella gente que dice representar a esos sectores no tienen visibilidad o en todo caso no tienen credibilidad. Sí. Mira, desde el gobierno de Guasmosi en adelante, desde el Estado se desarrolló una política bastante hábil de cooptación de dirigencias gremiales y sociales. El movimiento sindical paraguayo, que con la caída de Stroessner tiene un despertar, una emergencia importante. Allá en el año 1994 se realiza esa primera huelga general después de décadas de ausencia del movimiento sindical, gana un protagonismo muy importante, pero rápidamente el movimiento sindical a través de sus dirigencias empieza a ocupar espacios en el gobierno, consejos en el Banco de Fomento, en el Banco de Trabajadores, en IPS, viajes aquí, viajes allá, y termina cooptando al punto que las dirigencias sindicales se convierten en pequeñas claques extorsionadoras hacia algunas patronales, incluso utilizándolas a sus propios afiliados. Es una pena, porque hay una parte importante de aquellos trabajadores organizados que hacen actividad sindical hasta el día de hoy de manera genuina defendiendo los intereses de la clase trabajadora. ¿Por qué hay poco debate en Paraguay, Camilo? Uno quiere debatir o quiere tener una idea diferente o lo tiene, enseguida es marginado a uno de los costados y de alguna forma se pretende devaluar el debate. Me parece que uno de los grandes problemas en Paraguay es la falta de debate y los intelectuales y los medios de prensa me parece que responden más también al mismo sistema. Hoy, me coloco, Camilo, porque soy parte del sistema, la gente no habla del costo de vida, no habla de la inflación, de la galleta, del precio de la galleta. Mayormente estamos manteniendo en debate la discusión partidaria o política, donde finalmente los enfrentados siguen siendo figuras y tienen una visibilidad importante. Sí. Mira, todo en este momento en nuestro país se deja llevar por el rating, por el mercado, por lo que vende, por lo que compra, etcétera. Entonces los propios medios de comunicación, yo que trabajo en medios de comunicación en relación de dependencia ya hace 5 años, puedo decirte claramente, yo a veces preparo una agenda
para tratar ciertos temas. Por ejemplo, la semana pasada me parecía muy importante discutir y escuchar posiciones con respecto a estos impuestos. Algunos que se oponen al impuesto a la soja, impuesto al tabaco, impuesto a las bebidas azucaradas, quiero escuchar sus argumentos. Quiero escuchar los argumentos de aquellos que están a favor. Quiero escuchar los argumentos de aquellos que dicen que es inevitable, inexorable que contraigamos deuda externa. Para el año que viene Paraguay emite nuevamente bonos soberanos por 600 millones de dólares. Una parte importante para hacer bicicleteo. La cuestión es la siguiente, dicen, necesitamos infraestructura. ¿De dónde sacar la plata? Y justamente por eso tenemos que discutir la cuestión impositiva. Pero vos querés discutir esto y no. Porque lo que vende en ese momento es que fulano le asesinó a fulana, que el fiscal, que el motochorro. Y si vos no entras en eso, quedas por fuera de la distribución de la torta del mercado publicitario. Es cruel y perverso eso. Hemos hablado con Camilo Suárez. Gracias, un gusto. Un gusto, igualmente.